De gloria en gloria se llama la reflexión de esta mañana y hace referencia a cómo es que Dios transforma al cristiano, basándonos en la obra de transformación que Dios efectuó en Jacob, el patriarca en Israel. Génesis capítulo 27, versículo 20 dice así: Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Le sorprendió a Isaac que regresara pronto Jacob, que por cierto él creía que era Esaú, de ir a cazar un animalito y prepararle un guiso como a él le gustaba. Por eso la pregunta y la respuesta de Jacob, el suplantador de su hermano, le hace, y lo atribuye a que Dios la ayudó. Pero quiero enfatizar en que Jacob no dice Dios, porque él reconocía que no era su Dios. Le dice, es que Jehová tu Dios me ayudó. Ve, muy bien, en 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo hace referencia al cambio que Dios opera en nosotros. Dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, lo que necesitamos para ser transformados por el Señor entonces es poder ver, aunque sea nebulosamente, lo que Dios quiere de nosotros, lo que podemos ser. Y cuando anhelamos eso que Dios nos muestra, entonces comienza a efectuarse ese cambio. No es que la persona quiera cambiar, es que primeramente percibe lo que Dios quiere de él. Y eso lo hace posible, desencadena las cosas para que llegue a ser como Dios quiere. Y es ahorita un poco, después otro poco, poco a poco, pero es de gloria en gloria, en la misma imagen que el Señor quiere. Bueno, hay una película como en un espejo se llama. A través del espejo también la titulan así. Creo que en español, cuando yo la vi allá por el 1969, es A través de un cristal oscuro. Una película de Ingrid Bergman, un productor y director sueco. Él en sus películas habla de la fe en Dios. Y esta es de una trilogía de películas que hacen mucha referencia a la fe en Dios. Y es una lucha, no es una fe en Dios que efervescente, grandiosa. Lo que plasma en esta película es cómo es una fe que lucha, que batalla para sostenerse. Una fe que el principal protagonista, David, padre de Karin, dice: me aferro a ella. Su hijo Minus le dice a su padre en una ocasión: Padre, no creo en Dios, ¿me puedes ayudar en algo? Y ahí le dice algo: es el amor. Todo tipo de amor, le dice Minus su padre, Minus su hijo. Y dice: a veces es un amor sublime, a veces es un amor más bajo, pero todo eso es Dios, es la prueba de Dios, que Dios existe. O tal vez el amor sea Dios. Y dice: yo me aferro a eso. Invita a su hijo para que se aferre a lo poquito que hay en él de aceptación de lo que es Dios o de amor. Aférrate a eso. Eso es Dios. Bueno, en la película se basa en ese pasaje que Pablo dice: ahora vemos como por espejo. Y Pablo dice oscuramente. Recordemos que los espejos en la antigüedad no eran como los de hoy día. Era un metal, ya sea oro, plata, bronce, cobre, pulido, bien pulido. La imagen con todo y que fuera fiel no se compara a la que reflejan los espejos el día de hoy. Por eso es que la idea del apóstol Pablo en el pasaje es que vemos como por espejo, él dice o agrega oscuramente.
Y Bergman en su película habla de una fe que aparece como que es difusa, como que no es firme, pero ahí está. Y esa fe es la que hace posible que vayamos adelante. David, el protagonista, tuvo una esposa que falleció, pero que había sido esquizofrénica. Para él fue un golpe tremendo. Hizo que se apartara una vida lejos de sus hijos que tanto lo necesitaban. Por cierto que su hija Karin heredó esa enfermedad, la esquizofrenia, y para él era un tormento. En la película se ve la necesidad que tiene Karin de atención, Minus, su hermano, y es fiesta porque David, su padre, decide vivir con ellos. Y se ve en la trama de la película esas luchas que cada personaje tiene. Pero el mensaje es que a veces la idea de Dios es vaga, a veces la fe es pobre, es poca, pero es necesario aferrarse a ella. Dios propicia que tú tengas esa fe, aunque sea pequeña, tú tienes que aferrarte. Y si es eso en tu vida una realidad, bueno, poco a poco eso puede subir más. Es lo que Pablo presenta en la carta a los Corintios. Creo que es como Dios cambió a Jacob, poco a poco, de gloria en gloria. Y vemos en Jacob que él se aferra a lo poquito que hay. Así como David, el protagonista de la película. Él se aferra a eso que es muy pobre tal vez, pero es algo que reconoce ahí. Como dice Salomón en Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque el hombre no alcanza a entender, dice, desde el principio al fin todas las cosas, pero hay algo. Es lo que hace que las personas crean en Dios, de una y de otra manera. Las culturas, los pueblos antiguos, siempre hay la fe en Dios, de diversas maneras, pero es debido al espíritu que Dios puso en el hombre. Isaías 28:9 dice así: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías nos presenta cómo el pueblo no terminó de entender lo que sí habría de hacerlo. Jacob no entendía del todo, pero se aferró a esa poquita luz que había en él, y el resultado fue la transformación que Dios obró en él para que en lugar de Jacob llegara a ser Israel. Jacob, el hijo de Isaac, era mentiroso, aprovechado. Su nombre lo decía todo: suplantador, burlador. Gandalla resultó con su hermano que le robó su primogenitura. Pero era sincero y pudo reconocer en las diferentes etapas de su vida su condición espiritual caída y su necesidad de Dios. Y pudo reconocer también cómo Dios obró en su vida, la mano de Dios actuando a su favor. El trato de las personas en las iglesias hay veces que es superficial, hay veces que no se apega a la realidad. Con frecuencia a personas que visitan la iglesia una o dos veces, luego los hermanos, los miembros de la iglesia llaman hermano fulano, hermano sutano, cuando no es hermano. Llama, si tú eres miembro de una iglesia, llama hermano a quien da testimonio de ser hijo de Dios. Bueno, a quien para comenzar al menos ya se bautizó, hizo profesión de fe, se bautizó, llámalo hermano, pero no antes. No trates de ser cortés, porque si eres cortés y dices hermano a quien no es hermano todavía, le vas a robar la oportunidad de ver la diferencia, de ver que tiene que dar un paso de fe para llegar a ser hermano. La cortesía
Dicen que lo cortés no quita lo valiente. Bueno, lo cortés en este caso quita, roba la experiencia a las personas, la experiencia que tienen que tener, ser transformados por Dios. La persona no es cristiana por sí misma. Es Dios el que hace las cosas. Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase. ¿Te das cuenta? La honestidad de Jacob. No dice, es que Diosito me ayudó. No. Jehová, tu Dios, me ayudó. Jacob hace creer a su padre que es Esaú. Y de esa manera recibe la bendición de primogénito. Jacob recibió esa bendición no porque fuera muy bueno, ¿verdad? Somos conscientes, sino en su estado como era natural, pecador, engañador, suplantador, ocupó el lugar de Esaú. Por eso recibió la bendición, hablando en términos humanos. En términos espirituales, de acuerdo a lo que Dios había dicho desde antes, Jacob iba a ocupar un lugar más preponderante que Esaú en la línea patriarcal del pueblo de Israel. Bueno, si Isaac se hubiera dado cuenta que no era Jacob sino Esaú, no lo hubiera bendecido como lo hizo. Pero yo puedo entender que Isaac en su estado físico, en su estado natural, Dios lo llevó inconscientemente a que cumpliera con el propósito divino, que es bendecir a Jacob. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos quién merece las bendiciones de Dios y quién no las merece. Isaac pudo haber dicho, Jacob no merece mi bendición, es Esaú el que la merece. No hubiera bendecido a Jacob como lo hizo, si no hubiera creído, si se hubiera dado cuenta de las cosas. Los cristianos tenemos el mandato de Dios. Mateo 5:44 dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. ¿A quién bendices tú? A veces decimos, Dios te bendiga a las personas que conocemos. ¿Sabes qué? Las personas que a veces decimos son malas, necesitan más nuestra bendición. Por eso Jesús dijo, bendecid a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, qué tremenda lección encontramos en este pasaje. Se cumple la profecía después de Mateo 25:23, el mayor servirá al menor. Y la bendición de Isaac a Jacob cumple ese propósito. Isaac bendijo a Jacob y Dios bendijo a Jacob. Es para eso que los padres debemos bendecir a nuestros hijos. Tal vez ellos no hayan hecho muchos méritos. En ocasiones un hijo no ha hecho méritos para recibir la bendición. Bueno, los padres hemos de bendecirlos, no por sus méritos, sino por sus derechos. Y delante de Dios ellos tienen derecho a que los padres lo bendigamos. Debemos bendecirlos antes de que nazcan, cuando nacen. Y si no eran esperados, y si no planeamos tenerlos y llegaron por accidente, cuando nos damos cuenta que vienen en camino, debemos de bendecirlos. Es a lo que Dios nos llama, bendecir a nuestros hijos. Ellos tienen ese derecho y funciona cuando los padres bendecimos a los hijos. Bueno, Génesis 27 al 29. Vemos la bendición de Isaac a Jacob. Oh Dios, Jehová Dios, mira el olor de mi hijo como el campo de Jehová que él ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, la bendición de Abraham a Isaac
La bendición de Dios a Abraham fue similar, igual la que Abraham dejó a Isaac. Isaac bendice a su hijo de la misma manera, pero poniéndole el sabor personal de Isaac a su hijo. Isaac ya no veía bien y tampoco pensaba muy bien aparentemente. Fácilmente fue engañado. Entre otras cosas, creía que pronto moriría. Hay veces que las personas dicen, yo ya no aguanto mucho, yo ya estoy pronto a morir. Y no es como Pablo lo pudo discernir. Ya es cercana está mi partida. Es cuando a veces las personas no tienen un umbral muy bajo del dolor o de las pruebas. Después de esto que pensó Isaac, ya no vivo mucho tiempo, vivió más de 20 años, cuando menos 25 años. Bueno, pero así bendijo a su hijo. Dios bendijo a Jacob desde que estaba en el vientre de su madre Rebeca. Le dijo a su madre, en tu vientre hay 2 hijos, 2 naciones van a salir de ahí, y el mayor servirá al menor. O sea, Esaú llegó sirviendo a Jacob. Dios lo bendijo así. Ahora, Isaac bendijo a su hijo por error. Cometió un error, él no veía bien, bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Dios guió de manera inconsciente a Isaac. Él no lo supo, pero le estaba guiando Dios para que bendijera al menor como si fuera mayor. Por algo dice la palabra de Dios, lo que desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Isaac cumple la voluntad de Dios de manera equivocada. En realidad lo que está haciendo lo que ya había sido hecho en el cielo, es decir, la bendición para Jacob. Pero es importante, esto lo recalco porque más adelante va a bendecir nuevamente Isaac a Jacob. Vamos a ver cómo. Ok. Jacob dice que salió a Beerseba, pero vamos a ver, es en el mismo capítulo en que estamos, es el 28, dice el párrafo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Para mí resulta una tremenda revelación esto. Dios aquí está hablando al suplantador. Jacob todavía no manifiesta una fe en Dios, pero Dios lo bendice. Recordemos que Dios bendijo a Abraham, y cómo lo bendijo. Abraham bendijo a Isaac y también la manera en que lo hizo, pero aquí Dios está bendiciendo a un suplantador y le está diciendo la bendición de Abraham y de Isaac ahora es para Jacob. Dios lo va a engrandecer y va a ser bendecido. Bueno, así como Dios lo bendice, Jacob es bendecido por su padre Isaac antes de que salga a Harán. Dice que entonces Dios lo llama y le dice, no tomes esposa de aquí, toma esposa de allá de la tierra de la parentela de tu madre, en Padán Harán. Allá ve y cásate con uno descendientes de tu tío. Y lo bendice. Isaac bendice a Jacob y le da la bendición de Abraham, la bendición de Isaac. Es el proceso. Primeramente Dios bendice y después manda a sus hijos para que lo hagan. Continúa la bendición de Dios para Jacob en el párrafo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás
al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Hemos de ver aquí en el párrafo 15 una añadidura. Ya recibió la bendición de Abraham y de Isaac. Ahora Dios le dice a Jacob, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte hasta esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dios le promete 4 cosas a Jacob. Estaré contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho todo esto contigo. ¡Qué maravilloso sueño! Jacob entendió que Dios le hablaba a través de él. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora era su Dios y lo estaba bendiciendo. Dice el párrafo 16, y Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Te das cuenta? Jehová. Ya cuando dice Jacob Jehová, está diciendo el que es. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, mi padre, está aquí y me ha hablado. Este lugar cuán terrible es, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, para quien no ha tenido una sana relación con Dios, cuando hay una manifestación así, es terrible. Él dice, qué terrible. Yo estoy huyendo y sucede que me encuentro con Dios. Sucede que aquí que dormí es casa de Dios. Dice el párrafo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjate qué interesante, Betel. Esta forma, bueno, la veo yo bien, tú tienes que verla como en un espejo. Tiene la forma de la letra B, hebrea, la letra B, Bet se llama, que quiere decir casa. Tiene la forma de una casa. Las letras del alefato hebreo, el nombre es en relación a lo que hacen referencia. Bet, casa, el, casa de Dios. Jacob cambió el nombre de esta ciudad que se llamaba Luz. Le dijo, es Betel, es casa de Dios. Este lugar es casa de Dios. ¿Cuál Dios? Ese Dios en que ahora estaba creyendo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir, el que es Dios va a ser mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay algunos cristianos que ven a Jacob aquí convenenciero, como que le pone condiciones a Dios. Bueno, si aquí hubiera iniciado todo tal vez, pero todo inició antes, ya lo he dicho, desde que Jacob estaba en el vientre de su madre. Y es Dios quien toma la iniciativa. Como dijo Jesús, ustedes no me buscaron, yo los busqué y los llamé. Dios toma la iniciativa con Jacob y lo bendice, le da la bendición de Abraham y de Isaac. Y le dice que va a estar con él y que lo va a regresar a casa de su padre. Las 4 cosas que mencioné, yo estoy contigo, te voy a guardar por donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra y no te voy a dejar hasta que todo lo haya cumplido. En realidad las palabras de Jacob hacen referencia, es como un rebote, es un eco. Ay, Señor, pues apenas lo puedo creer. Yo nunca te he reconocido y tú me das una tremenda promesa y bendición. Bueno, Señor, hace un voto. La Biblia llama voto a lo que hace Jacob. Si es así en mi vida como tú has dicho, yo prometo que tú vas a ser mi Dios. ¿Y qué es lo que le pide? Pan para comer y vestido para vestir.
No es mucho, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, si el Señor... Recuerdo una persona que una vez decía, si el Señor hace que me saque el premio gordo de la lotería, yo le voy a dar el diezmo al Señor. Y fíjate que Dios le permitió eso, que sacara el premio gordo de la lotería. Y dio el diezmo al Señor. Para mí es triste que después de un tiempo que lo dio y se comenzó a hacer un edificio para honra y gloria de Dios, después los hermanos se arrepintieron y dijeron, no, es de la lotería, es anatema, no. Y rechazaron eso. Prefirieron ceder al gobierno el edificio que habían construido con este diezmo. Bueno, pero aquí Jacob dice, Señor, si esta maravilla se cumple en mí, tú vas a ser mi Dios. Esta piedra sea señal. Voy a hacer casa para ti aquí. Y de todo lo que me des, voy a apartar el diezmo para ti. No es cualquier cosa, Ya cuando una persona da de sus dineros a Dios, es porque en verdad Dios lo ha tocado. Hay muchos cristianos que no creen en el diezmo, y hay cristianos que creen en el diezmo, pero no diezman. Quienes no creen en el diezmo para hoy dicen, eso fue en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que Dios todavía no daba ese antiguo pacto, que dio a través de Moisés. El primero que se menciona en la Biblia diezmando es Abraham, abuelo de Jacob. Mucho antes, 500 años antes del Antiguo Testamento. Si tú eres cristiano diezmador y alguien te dice, esto es del antiguo pacto, di no. 500 años del antiguo pacto, Abraham diezmó. Es un texto favorito que usan quienes sí creen en el diezmo, que Abraham diezmó a Melquisedec. Pero vemos que eso se repite en Jacob. Promete, y sin duda así lo hace después, dar el diezmo de lo que Dios le dé. 500 años antes del antiguo pacto. Yo supongo que Isaac, no se menciona en la Biblia que Isaac fuera diezmador. Pero, ¿a quién vio diezmar Jacob? Supongo que a su padre. El Dios a quien diezmó Abraham, que Abraham, mi abuelo, reconoció, y que mi padre hizo lo mismo, él va a ser mi Dios, y yo voy a diezmarle a él. Bueno, ahí están los principios. El diezmo es un principio, no es una ley. Es un principio y es cosa de cada quien seguir ese principio o no. Bueno, tú serás mi Dios. Qué tremendo. Y así fue. No cabe duda que Dios transformó a Jacob. Vemos más adelante cómo es que Jacob fue a tierra desconocida para él, tierra de sus ancestros. Ahí vivió cosas tremendas. La vida de Jacob pasó por muchas experiencias. El inicio lo hemos repasado un poquito en esta hora, lo que Dios comenzó a hacer para la transformación de Jacob. Pero Dios hizo muchas cosas en este personaje, de manera que pasó a ser de un simple suplantador, burlador, a alguien que conoció a Dios y que aprendió a luchar con las armas de Dios. Te invito para que sigas viéndonos en Extensión Ministerios Filadelfia. Pretendo una serie de reflexiones de la vida de Jacob que han de aplicarse a la vida del cristiano el día de hoy. Síguenos viendo. Nuestro propósito es llegar hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.